Bienvenidos al análisis económico de hoy, martes 11 de agosto, en Geopolítica Diaria. El petróleo bordea esta mañana los $90 por barril de referencia Brent, un salto superior al 2,5% en la sesión que lo sitúa muy por encima de los $83 con los que cerró la semana pasada. El detonante es la confirmación de que las negociaciones entre Irán y Omán para gestionar el tránsito por el estrecho de Hormuz siguen sin desbloquearse, después de que Teherán insistiera en que un eventual acuerdo con Omán no bastará para reabrir la vía si Washington no satisface antes una lista de condiciones. A esto se suma una declaración del presidente estadounidense Donald Trump reclamando el control total del estrecho y el pago de compensaciones por parte de Irán, un mensaje que el mercado interpreta como un obstáculo adicional para una solución rápida. Algunos analistas de materias primas advierten de que, si el bloqueo se prolonga varias semanas más, el barril de Brent podría dispararse hasta un rango de entre $120 y $140, muy por encima de los niveles actuales. En España, Repsol ha querido transmitir tranquilidad a sus accionistas al señalar que sus márgenes de refino se mantendrán este año por encima de los 15 euros incluso si la crisis de Hormuz se resolviera hoy mismo, aunque la compañía reconoce que un conflicto prolongado seguiría presionando al alza los costes energéticos en toda Europa. Esta escalada en el precio del crudo llega justo antes de la publicación mañana del dato de inflación de Estados Unidos correspondiente a julio, convertido en la cita más determinante del verano para la Reserva Federal. El consenso de analistas espera una inflación interanual cercana al 3,4%, ligeramente por debajo del 3,5% de junio, mientras que la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, se situaría en torno al 2,5%. La disyuntiva para la Reserva Federal es evidente, ya que un mercado laboral que se ha enfriado más de lo esperado convive con un repunte energético que amenaza con reavivar las presiones de precios. Según la herramienta de seguimiento de expectativas de tipos del Chicago Mercantile Exchange, conocida como FedWatch, citada hoy por la cadena CNN, la probabilidad de que la Reserva Federal suba los tipos de interés en su reunión de septiembre ronda el 50%, frente al 67% que se manejaba hace apenas una semana, antes de conocerse que la economía estadounidense perdió puestos de trabajo en julio. El Banco Central mantiene su rango de tipos entre el 3,5 y el 3,75% desde su última reunión, en la que 3 de los 12 miembros votantes se manifestaron a favor de subir tipos de inmediato. Los mercados de renta fija ya descuentan este pulso entre inflación y empleo, con los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense repuntando durante la sesión de ayer ante la posibilidad de que la Reserva Federal deba endurecer su política antes de lo previsto. Ese mismo tira y afloja entre expectativas de tipos y presión inflacionaria se refleja en el mercado de divisas, donde el dólar ha recuperado terreno frente al yen japonés hasta rondar los 158 por unidad, borrando buena parte de las ganancias logradas tras la intervención conjunta del Banco de Japón y el Tesoro estadounidense a comienzos de mes, la primera operación coordinada de este tipo entre ambos países en casi 3 décadas. Firmas como Oxford Economics ya advertían de que esa intervención, aunque contundente en el momento, difícilmente revertiría por sí sola la tendencia de fondo del yen, y que solo una señal clara del Banco de Japón sobre el ritmo de sus futuras subidas de tipos podría sostener la divisa de forma duradera. En ese mismo contexto de fortaleza del dólar y de tipos que podrían no bajar tan pronto como se esperaba, el oro se mantiene prácticamente estable en el entorno de los $4.380 por onza, con un retroceso marginal en la sesión pese a la tensión geopolítica. Analistas como Fawad Razakzada, de City Index, explican que el daño a las infraestructuras energéticas en la región de Hormuz alimenta el temor a una inflación más persistente, lo que reduce las expectativas de recortes de tipos y deja al metal precioso con menos apoyo del habitual en un episodio de aversión al riesgo. No todas las lecturas apuntan en la misma dirección a medio plazo, ya que los fondos de cobertura elevaron la semana pasada sus apuestas alcistas sobre el oro hasta el nivel más alto en más de 6 meses, mientras el Banco Central chino sumó en julio compras de oro por 21º mes consecutivo, una señal de que buena parte del mercado sigue viendo al metal como cobertura estructural pese al retroceso puntual de hoy. Esta combinación de crudo al alza y tipos en el aire pesó ayer sobre Wall Street, donde los 3 principales índices cerraron con descensos moderados, con el índice Standard & Poor's 500 prácticamente plano, el Dow Jones cediendo 0,1 porcentual y el Nasdaq retrocediendo 0,3, lastrado por el sector tecnológico.
Nvidia fue uno de los valores más penalizados, con una caída cercana al 3%, después de conocerse que la compañía negocia con gigantes financieros como Apoyo Global, Blackstone y Goldman Sachs un paquete de financiación de $500.000 millones destinado a infraestructuras de inteligencia artificial. El mercado recibió la noticia con cautela, a la espera de más detalles sobre cómo se estructurará esa financiación, en un momento en que los inversores ya vigilan de cerca los resultados de la compañía previstos para finales de mes. En Europa, ese mismo cóctel de petróleo al alza y datos de inflación por delante mantiene al IBEX 35 con cautela, rondando los 20.150 puntos, prácticamente sin cambios y apenas por debajo de los máximos históricos que rozó la semana pasada por encima de los 20.200 enteros. El selectivo español ha inaugurado agosto apoyado sobre todo en la banca, con entidades como Unicaja cotizando en zona de máximos, mientras el resto de las bolsas europeas se muestran igualmente prudentes a la espera del dato de inflación estadounidense de mañana. Al otro lado del Atlántico, el capítulo más llamativo del día en materia corporativa lo protagoniza SpaceX, cuyas acciones cerraron ayer por encima de los $135, el precio fijado en su salida a bolsa en junio, por primera vez desde entonces. Se trata de una recuperación notable frente a los mínimos cercanos a los $105 que llegó a tocar la acción hace apenas unos días, tras la expiración del primer periodo de bloqueo que liberó a la venta más de 900 millones de acciones en manos de los primeros inversores. Las lecturas sobre la compañía siguen divididas, ya que mientras Citi elevó sus estimaciones tras los resultados del segundo trimestre y mantiene un precio objetivo de $200, y Morgan Stanley sitúa el suyo en 300, otros inversores como Chris Camilo consideran que la valoración actual ya descuenta un éxito futuro que está lejos de garantizado. A esto se suma información todavía sin confirmar de manera independiente sobre una posible adquisición por parte de SpaceX de la empresa de inteligencia artificial Cursor por unos $60.000 millones, operación que según medios especializados podría cerrarse en los próximos días. Fuera de los mercados financieros propiamente dichos, en el terreno farmacéutico la posible fusión entre AstraZeneca y Bristol Myers Squibb sigue sin registrar avances formales. Ambas compañías continúan sin confirmar ni desmentir las conversaciones reveladas hace más de una semana, y ninguna de las dos ha respondido a las solicitudes de comentario, por lo que la operación permanece en el terreno de la especulación mientras no haya un anuncio oficial. El panorama económico global queda hoy suspendido entre dos fuerzas que tiran en direcciones opuestas, un mercado laboral estadounidense que se enfría y un mercado energético que se tensiona, con el estrecho de Hormuz como epicentro de esta segunda fuerza. La resolución de ese pulso depende en gran medida de lo que digan mañana los datos de inflación de julio en Estados Unidos, seguidos al día siguiente por el índice de precios a la producción, dos publicaciones que marcarán el tono de las actas de la Reserva Federal previstas para el 19 de agosto y que terminarán de perfilar el terreno antes de la reunión decisiva del 15 y 16 de septiembre. A todo ello se suma la cita del 26 de agosto con los resultados de Nvidia, que llegarán en un momento en que el mercado ya se pregunta cómo se financiará la próxima fase de inversión en inteligencia artificial. Pocas veces una sola semana ha concentrado tantas piezas capaces de mover al mismo tiempo el precio del dinero, el precio de la energía y el precio de la innovación. Hasta aquí el análisis económico de hoy. Gracias por acompañarnos una sesión más. Si el programa les resulta útil, les invitamos a seguir el canal, darle a me gusta y compartirlo con quien también quiera entender lo que mueve a los mercados. Nos escuchamos mañana en Geopolítica Diaria.